Bueno, pues muy buenos días. Espero que nos estén escuchando de forma adecuada a todos los participantes en esta primer videoconferencia de nuestro ciclo de videoconferencias interactivas 2018 de parte del Instituto Nacional de Salud Pública y de todas nuestras autoridades. Les damos la más cordial bienvenida. Aprovechamos para saludar a nuestros colegas en las sedes de Nuevo León y de Tabasco y, por supuesto, a todos los que están conectados a través de la plataforma Webex. Un saludo afectuoso y pues el día de hoy vamos a tratar el tema de la donación y los trasplantes de órganos en México, asunto de altruismo o política de Estado. Agradecemos la presencia del maestro Emanuel Orozco Núñez y de la doctora Cintia Ayerín Lucio García, quienes serán nuestros ponentes del día de hoy. Vamos a hacer una breve semblanza de nuestros ponentes, así que iniciamos con el maestro Emanuel Orozco. El maestro es licenciado en Antropología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana, es subdirector de apoyo académico en el Centro de Investigación en Sistemas de Salud aquí en el Instituto Nacional de Salud Pública, profesor de la Escuela de Salud Pública de México y coordinador de la maestría en Ciencias en Sistemas y Políticas de Salud. Además, profesor de posgrado tanto en México, Latinoamérica y en Holanda. Consultor del Instituto Mexicano del Seguro Social, de la Fundación Mexicana para la Salud y de la Comisión Europea. Autor y coautor de más de 50 publicaciones científicas y sus líneas de investigación son el análisis político de la reforma de los sistemas de salud, la protección social en salud, los estilos de vida y salud. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y al final les compartiremos sus datos de contacto para cualquier aclaración que gusten. En cuanto a la doctora Cintia Lucio García, es médico cirujano por la Universidad Autónoma del Estado de México y actualmente estudiante de la maestría en Ciencias con área de concentración en Sistemas y Políticas de Salud por el Instituto Nacional de Salud Pública de México. Ha sido ponente en 18 foros nacionales de salud y en 4 foros internacionales en África, Asia, Centro y Sudamérica. Ha presidido organizaciones como la Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina, en su capítulo México, que es una asociación civil de más de 5.000 líderes mexicanos en salud que promueve actividades médico-asistenciales. Recientemente dirigió la Comisión de Salud del Consejo Ciudadano del Instituto Mexicano de la Juventud y participó en el Diplomado de Políticas de Juventud llevado a cabo entre el Instituto Mexicano de la Juventud y la UNAM, así como en el curso The Mexican Health System, Reform Implementation and Monitoring Evaluation, organizado por la Escuela de Salud Pública de Harvard. Actualmente es miembro de la Asociación Internacional para el Voluntariado con presencia en más de 70 países y por su labor desde la sociedad civil en temas de donación voluntaria de sangre y de órganos, ha sido galardonada con el Premio Estatal de la Juventud y la Presea Estado de México. En 2016 fue reconocida por el presidente de la República con la mención honorífica del Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 2016. Entonces, pues, sin más preámbulo, continuamos o iniciamos con esta videoconferencia. Adelante, por favor, profesor Emanuel Orozco. Muchísimas gracias, Osvaldo. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto compartir con ustedes nuevamente este foro y ciertamente un honor dar inicio al ciclo anual de videoconferencias interactivas de la Escuela de Salud Pública de México, el Instituto Nacional de Salud Pública, con un tema que ciertamente ha adquirido notoriedad a la luz del debate legislativo que acaba de concluir recientemente con la aprobación por parte del Senado de la donación, la propuesta más bien de donación tácita de órganos en México, con lo cual obviamente nuestro sistema de salud puede verse tremendamente beneficiado y también, y es más importante aún, la población mexicana. Ahora, le dimos a esta plática un título provocador porque tenemos la impresión que hay un predominio muy marcado, digamos, de la donación por parte de parientes vivos
la donación de un órgano que en esta plática no vamos a tocar, que es el caso de la donación renal entre parientes, pero vemos que hay otro conjunto, ¿no?, de demanda de órganos, de córneas, de sangre, de hígado, de páncreas, etcétera, que sigue aún como en una especie de limbo, limbo social, o bien, como acaba de ocurrir, esperando que se dé una situación de carácter político que busque darle al problema un rostro diferente, y en este caso el problema es básicamente cómo resolvemos nosotros la escasez de órganos en un contexto del desarrollo de la ciencia médica en nuestro país, en donde va siendo cada vez más claro y más oportuno, digamos, que este tipo de intervenciones médicas no solo prolongan la vida, digamos, sino tienen connotaciones de carácter simbólico y cultural que vamos a compartir con ustedes, en donde inclusive podríamos decir que el asunto va más allá, ¿verdad? Nosotros hablamos ya inclusive de dar nuevas oportunidades a muchas personas que así lo requieren. Para desarrollar nuestra presentación tenemos un conjunto de mensajes iniciales que vamos a compartir en algunos minutos. Vamos posteriormente a ver cómo podríamos nosotros conceptualizar el asunto del trasplante de órganos y tejidos en el marco de lo que nosotros estudiamos como ciclo de las políticas, y en ese marco del ciclo de las políticas plantear en qué momento se encuentra la situación del trasplante. Vamos a ver el planteamiento del problema, de qué tamaño es, digamos, la problemática en nuestro país de la donación y trasplante de órganos, y después algunos elementos que nos parecen fundamentales del proceso legislativo, asumiendo que en esta primera etapa la sociedad mexicana está urgida de información, ¿no?, de tener claridad sobre la propuesta legislativa y en qué consiste, y en este punto nos daremos a la tarea de describirla muy someramente para que ustedes como audiencia tengan más o menos claro qué es lo que se está discutiendo y cuáles son las implicaciones de esta discusión para nuestro sistema de salud. Ahora, nosotros no queremos, digamos, poner una balanza y dar a entender que todo debería cargarse hacia la acción del Estado, ¿no?, sino más bien poner sobre la mesa algunos aspectos culturales de la sociedad mexicana, algunas representaciones sociales y simbólicas de nuestra sociedad sobre el tema de los trasplantes, y darle un peso, darle escucha a estas percepciones sociales sobre los trasplantes, porque consideramos que muchas de estas opiniones tienen que ser discutidas con la población y eventualmente a través de un diálogo ir acercándonos hacia una posición en donde podamos, por un lado, ejercer libremente nuestra voluntad en materia de cómo disponer de nuestro cuerpo cuando esto sea necesario, y por otro lado dar también oportunidad a la sociedad en su conjunto, sea para beneficiarse, ¿verdad?, de esta donación, sea para opinar libremente sobre lo que consideran que está en juego alrededor de esta donación, pero también nos parece importante dar un espacio a escuchar las negativas hacia este tipo de propuestas de política pública y conocer un poco, discutir con ustedes algunos de los fundamentos, ¿no?, sobre todo relacionados con la política, más bien con la situación social del parentesco en México y sus implicaciones alrededor de una decisión muy importante que es, aquí tengo a mi pariente, una buena parte de los órganos que él tiene pueden ser utilizados por otra persona, pero, ¿verdad?, y ese pero es el que queremos revisar someramente con ustedes. Posteriormente veremos de manera muy somera una experiencia concreta, que sería la experiencia del Estado de México, y cómo durante los últimos años se ha comportado la política de promoción de la donación altruista, y también cómo esta entidad federativa, al igual que muchas otras seguramente, han tratado de crear terreno, de prepararse, ¿verdad?, para poder responder a la demanda de la población, y con base en ello, por supuesto, fortalecer en este caso una política que en nuestra opinión, eso será al final, ¿verdad?, pero que en nuestra opinión
tendría que irse perfilando cada vez más hacia demandas de carácter social, privilegiando esta situación de las demandas sobre las prerrogativas o las opiniones o las situaciones de carácter familiar, alrededor de las cuales pudiera surgir una negativa para la donación y el trasplante, habida cuenta inclusive de que la persona que murió haya expresado su voluntad de que se pudiera disponer de sus órganos. Posteriormente presentaremos unas breves conclusiones y por supuesto dejaremos un espacio para conocer sus preguntas, ¿no?, sobre la presentación, lo cual nos dará mucho gusto polemizar con ustedes. Vamos a pasar ahora a ver un breve video y posteriormente retomaremos la presentación. Hay que reproducir y después de la Bueno, pero vamos a ver. Un video de la Asociación Argentina de Donación de Trasplantes y Donación de Órganos, lo pueden encontrar en YouTube, se llama El Hombre y el Perro, y ustedes pudieron ver de manera más o menos somera un señor señor adulto mayor, que está en una situación de repente grave, va a dar al hospital, acompañado por supuesto de su perro, y al final el perro, esperando a su dueño, reconoce indirectamente a esa persona en otra persona, ¿no? Que obviamente, ¿verdad?, el video tal y como está hecho, busca transmitir de alguna manera la esencia del mensaje que nosotros traemos para la presentación de hoy. Y en este caso nuestros mensajes son tres muy someramente, ¿verdad? El primero es que en México, considerando la experiencia que en unos momentos les va a describir mi colega, que en México hay una especie de rezago, ¿no?, en materia de donación y trasplante de órganos, en virtud de lo cual nosotros consideramos como mensaje inicial que es fundamental en nuestro país desarrollar una cultura que favorezca mejores oportunidades para dos grandes eventos. El primero, que es propiamente la donación de órganos, y el segundo, que lo van a ver en unos momentos, que requiere también, por supuesto, una reflexión amplia, que va a ser el mecanismo a través del cual se hará llegar ese órgano a otra persona para un trasplante. Entonces, en ese caso particular, creemos que en nuestro país necesitamos fortalecer el marco cultural, los valores culturales y simbólicos que pudiéramos nosotros como sociedad desarrollar a partir de fortalecer la cultura de donación de órganos. Nuestro segundo punto, que nos parece muy importante, es que debemos reconocer como sociedad que nuestra práctica de donación de órganos y tejidos es relativamente baja, o bien, como lo mostrará en unos momentos mi colega, no ha tenido grandes cambios en el tiempo, y trataremos de hacernos preguntas y reflexionar cómo es que, habida cuenta que tenemos nosotros un desarrollo tecnológico y del saber médico que nos da ya en los trasplantes mejores oportunidades para tener una mayor sobrevida ante una afección particular, esa posibilidad muchas veces se puede ver limitada, en buena medida porque la donación pasa por una situación de voluntad. Es decir,
hasta antes de la propuesta de reforma que hizo el Senado el pasado 3 de abril, nosotros, para que se pudiera disponer de nuestros órganos, tendríamos que hacer un consentimiento escrito, ¿no? Manifestar de manera escrita nuestra voluntad, sin que eso, valga la aclaración, implicara que esa voluntad se va a ejercer. Van a ver más adelante que el problema va más allá de que yo libremente y conscientemente tome esa decisión. Por tanto, debemos reconocer que esto es un problema y que como problema hay que ver qué lo ocasiona y cuáles pueden ser sus potenciales consecuencias para la donación de órganos. Y un tercer punto que nos parece igualmente relevante, sobre todo en estos momentos que el debate social tiende a polarizarse, y es que la sociedad, ¿no?, en lo general el público, tendría que estar mejor informado, ¿no? Y mejor informado alrededor sobre tres grandes procesos, ¿no? El primero, ¿cómo manifiesto mi voluntad en vida, ¿no? Debo llenar un formato, debo mandar una página, debo inscribirme en una página de Facebook, hacer como hacen algunas instituciones del sector salud, tener una credencial que en el momento que sea necesario se haga válida para que se pueda disponer de los órganos, ¿no? Y obviamente mitigar una buena parte de los mitos sociales o algunas realidades tremendas, pero que por supuesto no vamos a discutir, que tienen que ver con el tráfico de órganos y este tipo de cuestiones, pero que para nosotros, en nuestra opinión, no son tan recurrentes como para urgir, digamos, a que hubiera una política que en este caso no tendría un sesgo de carácter cultural, sino más bien dirigido a cuestiones de carácter criminal, y no es el tema. Consideramos que la sociedad debe estar mejor informada, saber exactamente qué es lo que se está discutiendo, por qué lo estamos discutiendo, y finalmente yo creo que hay que hacer la pregunta de manera más o menos abierta: ¿cuál es el beneficio que nosotros podemos tener como sociedad de incentivar de manera más o menos abierta una política como la que acaba de proponer el Senado, en donde a partir de que haya la ratificación por parte de la Cámara de Diputados, se podrá disponer de los órganos a menos que nosotros en vida hayamos manifestado lo contrario, ¿no? Entonces, consideramos que es importante tener información, y nos parece importante porque seguramente ustedes leerán este tipo de notas serán muy frecuentes en estas fechas, un conjunto de reportajes, ¿no?, en donde como sociedad tratamos de ver experiencias, ¿no?, en donde la donación de órganos derivó en una mejor oportunidad para un tercero. Solo que, y este es el punto que vamos a discutir más adelante, podrán ver que en una buena parte de los casos, en la gran mayoría de los casos, este fenómeno ocurre, pero entre parientes. Y a nosotros nos interesa que socialmente la posibilidad de beneficio sea un poquito más allá de la familia, ¿no? Y para poder ir más allá de los valores familiares en un tema tan sensible como este, consideramos revisar cuál es la base, el fundamento de este tipo de valores y posteriormente ponerlos sobre la mesa para problematizarlos y discutirlos. Entonces, para entrar en materia, le voy a pasar la palabra ahora a mi colega Cintia Lucio para que nos presente, les voy a presentar el planteamiento de las políticas, de la donación en el ciclo de las políticas. En este momento ven ustedes en pantalla lo que nosotros llamamos el ciclo de las políticas, que es más o menos la forma en cómo se instrumenta una política pública, considerando que en un primer momento lo que va a detonar buena parte de la acción política es precisamente el planteamiento del problema, ¿no? ¿Cómo está la problemática de la donación? ¿Cómo está la demanda de órganos? ¿Cómo están operando las instituciones que están a cargo, verdad? Todo este tipo de preguntas van a recaer en lo que nosotros llamamos el planteamiento del problema, y que es justo lo que puede eventualmente, como está ocurriendo en este momento con los trasplantes, detonar acción política, ¿verdad? Llegó el tema a la agenda y básicamente el tema de la agenda es la cantidad de personas que requieren un trasplante y que no pueden tener acceso a este, ¿no? Ese va a ser, y ahorita les va a dar Cintia las cifras, pero vamos a tratar de dimensionar en este ciclo
¿cuál es el problema para el caso de México? ¿No? Suponemos, como parte de este ciclo, que una vez que se conciencia colectivamente el problema, viene el conjunto de preguntas sobre ¿y qué podemos hacer para resolver la problemática del trasplante de órganos en México? Y en este caso, el qué podemos hacer supone, como bien hizo en este momento el Poder Legislativo, revisar las distintas opciones de política que en este momento están vigentes en otros lugares del mundo, revisar el quehacer de México, ¿no?, y de su sector salud alrededor de este problema para, segundo paso, formular, ¿no?, la política, hacer una propuesta legislativa, que en este caso la propuesta fue publicada hace algunos días, el 3 de abril, la va a describir Cintia en unos minutos, para, ¿verdad?, poner ya, una vez que está el problema sobre la mesa, el asunto de por dónde le vamos a entrar, ¿no? ¿Cómo vamos a implementar la iniciativa en un contexto en el cual queremos suponer que la sociedad va a estar lo suficientemente informada, por un lado, que las personas vamos a tener los elementos necesarios para poder tomar una decisión informada y adecuada a nuestras creencias, a nuestro entorno social y familiar? Y finalmente, por supuesto, otro asunto que nos interesa mucho, ¿qué tendría que estar pasando en el sector salud para que una iniciativa tan, vamos a decir, vanguardista como la que se está proponiendo tenga posibilidades, pueda llevarse a cabo y, por supuesto, lograr más o menos los resultados que se esperan? De acuerdo a este ciclo, en nuestra opinión, nosotros tenemos ya planteado el problema, ese problema forma parte de la agenda legislativa y como tal ha generado algunas respuestas que son las que en un momento les va a compartir Cintia. Adelante, por favor. Muchas gracias, maestro. Justamente vamos a partir entonces de un planteamiento en el que nosotros nos preguntamos si ustedes sabían que en México el 70% de las personas que están en lista de espera de un órgano mueren antes de que exista una persona con un órgano disponible. Ya de entrada, este número nos habla de esa insuficiencia que existe para poder alcanzar a cubrir la demanda de órganos que existe en nuestro país. Y sobre todo reconocer que hay personas que están muriendo porque no pueden alcanzar a recibir un órgano. Entonces, partiría de poder diferenciar dos procesos que estamos estudiando dentro de este análisis. El primero de ellos está relacionado con la donación y el segundo con el trasplante. Es decir, para que pueda existir un órgano que se vaya a trasplantar, debe existir una donación. Es decir, una persona que esté dispuesta a regalar o a dar un órgano. En este sentido, debemos de comprender que el proceso de la donación y el proceso del trasplante no son procesos sencillos. Como bien hemos visto a lo largo de estos días, a partir de que se publicó el 3 de abril este decreto, a partir de lo que discutió el Senado, vimos en estas discusiones mucha incertidumbre, mucha discusión acerca de cómo se lleva a cabo un trasplante y cómo sobre todo se asigna este órgano. Por tanto, consideramos importante el poder señalar el proceso a través del cual se da este trasplante. En primer lugar, bueno, partimos de que exista una persona que haya sido identificada con una insuficiencia orgánica o tisular. Esta persona, en segundo paso, pues acude a un hospital que tenga una licencia sanitaria para este tipo de procedimientos. Este caso es aprobado por los comités y se incluye en una lista de espera. A partir de esta inclusión se empieza a realizar la valoración que la realiza un trasplantólogo y se acepta o no para iniciar el protocolo. Desde aquí es importante señalar que no todas las personas son personas que van a ser, no todas las personas por tener una necesidad de un trasplante son personas que van a significar o se van a representar como candidatos a un trasplante. ¿Por qué?
bueno, pues mucha de esta discusión hacía referencia, ¿no? Bueno, y aquellos pacientes que jamás en la vida se cuidaron o que jamás en la vida tuvieron precauciones, que no sé, a lo mejor diabetes, hipertensión, obesidad, etcétera, o que vivieron una vida llena de excesos, ¿cómo pueden, por ejemplo, a este tipo de personas tener prioridad por encima de, no sé, por ejemplo, niños que están esperando pues una oportunidad y que están empezando a vivir? Bueno, pues justamente dentro de estos comités es donde se empiezan a discutir los casos y se señalan las prioridades de los pacientes a los cuales, bueno, se les puede o no asignar este órgano. Dando a entender, bueno, que no es un proceso arbitrario que simplemente conforme llegan se les asignan, sino que es un proceso de revisión y de diálogo. En este sentido, bueno, pues posteriormente se inicia todo el protocolo de estudio que incluyen exámenes de laboratorio, de gabinete, interconsultas, con la finalidad, bueno, pues de saber si puede existir o no compatibilidad de la persona a la que se le vaya a trasplantar. Se presenta finalmente este caso a los comités y se decide si se asigna o no el órgano. Pero para que se asigne o no este órgano, debe haber un órgano disponible. Entonces, para que exista esta donación, como bien lo comentaba el maestro, podemos tener dos tipos de donantes, el donante vivo o el donante fallecido. El donante vivo, por lo general, es un donante que tiene alguna relación de parentesco con la persona que lo piensa recibir. El caso más común es justamente en el trasplante renal. Sin embargo, toda esta discusión acerca de la modificación a la Ley General de Salud está centrada principalmente en el donante fallecido, es decir, ¿qué pasa con los órganos de una persona que fallece? ¿Cómo se van a asignar o si se van a asignar a alguien o no? Bueno, pues en este sentido, actualmente, como también lo mencionaba el maestro, la regulación lo que nos dice es que para poder ser un donador en este tipo de donante fallecido, las personas que finalmente tienen este poder de decisión son nuestros familiares. Es decir, si en vida nosotros no expresamos este deseo a los familiares y en el momento de la muerte de nuestros familiares no autorizan el que se donen nuestros órganos, por mucho que nosotros hayamos firmado tarjetas, lo hayamos puesto en la credencial para conducir, se lo hayamos contado a nuestros amigos, lo hayamos posteado en Facebook, etcétera, no va a ser válido, porque al final lo que se respeta es prácticamente esta decisión o el conocimiento que tengan nuestros familiares respecto a nuestra intención o no de donar. Y bueno, finalmente pues mencionar que no todo termina ahí. En el momento en el que se realiza el trasplante, comienza un proceso de seguimiento que se le debe de dar a los pacientes con la finalidad, bueno, pues de evaluar el éxito o el fracaso, o en este caso el rechazo del trasplante. Pero, ¿cómo estamos? ¿Cómo está México? Bueno, pues en esta gráfica nosotros podemos ver que en el caso de nuestro país, la tasa de trasplantes por millón de habitantes en el año 2006 está muy por debajo de la tasa mundial, el 57.4, y todavía por debajo de la tasa promedio de América Latina. Es decir, ya desde aquí empezamos a ver el gran reto que tiene nuestro país para poder estar, uno, a nivel de las tasas de donación en la región, en América Latina, y dos, a nivel mundial. Entonces, decíamos, al día de hoy, en nuestro país existen 21.821 personas que están en espera de recibir un trasplante. ¿Cómo se caracterizan estas personas? Bueno, la mayor proporción, como ustedes lo pueden ver, más del 64%, son personas que esperan un riñón. En segundo lugar, tenemos a pacientes esperando córnea. En tercero, hígado, y ya, muy por debajo, bueno, corazón, páncreas, riñón, páncreas, hígado, riñón, pulmón, corazón y pulmón. Entonces, la mayor proporción de estas es de riñón. Y bueno, no nos sorprendería si nosotros contrastáramos contra la incidencia de diabetes, hipertensión y enfermedad renal en nuestro país. Entonces, tomando por ejemplo el caso del riñón, podemos ver cómo en esta línea del tiempo, desde 2007 a 2017, ha cambiado
el número de pacientes en espera de un riñón y el número de trasplantes que se realizan. Entonces, la línea verde de arriba representa el número de receptores en espera de un riñón y vemos cómo desde 2007 hasta 2017 la cantidad de pacientes se ha triplicado. Y en el caso de cuántos trasplantes renales entonces realmente se están haciendo, pues vemos que sí, si bien ha habido un aumento, este aumento no ha estado a la par del incremento de la necesidad de trasplantes renales. Entonces, en 2007 se alcanzaba a cubrir, bueno, más bien, faltaban por cubrir 55% de los pacientes. Y en 2017 no se alcanzan a cubrir el 77% de la demanda de riñones. Entonces, esta brecha entre 2007 y 2017 se ha ido ampliando a gran escala, lo que pues representaría la necesidad de tomar decisiones para poder implementar pues políticas que puedan ayudar a resolver este problema. Cuando nosotros miramos las tasas de donación que se alcanza a concretar, que provienen de personas fallecidas por nivel, por entidad federativa en nuestro país, bueno, pues empezamos a ver una variante de grises en nuestro país, donde encontramos en color oscuro los estados o las entidades federativas que tienen una mayor tasa de donaciones concretadas. Vemos estados como Aguascalientes, Querétaro, el Estado de México, Baja California Sur, y estados que, bueno, pues están muy por debajo de ello, el caso de Chiapas, Oaxaca. Cuando entonces empezamos a caracterizar quiénes son los que están donando y quiénes son los que no lo están haciendo, bueno, en el dibujo no se alcanza a ver, pero la mayor proporción, el mayor porcentaje de la donación que se realiza en nuestro país proviene de donantes vivos. Es decir, un 52%, lo que alcanzan a ver en verde más claro, corresponde a estos donantes vivos. Y solo el 48% a donantes fallecidos. Entonces vemos en este sentido la mayor, pues, la presencia de estas donaciones de familiares, de conocidos, o sea, de personas que viven, y bueno, una menor proporción de las donaciones de las personas que ya murieron. Caso contrario a lo que sucede en países como España, que bueno, España es el país número 1 en donaciones y trasplantes, donde vemos que ocurre de manera inversa, donde la mayor proporción es de donantes fallecidos. Y bueno, cuando entonces entendemos de los donantes fallecidos, qué porcentaje se llega a concretar y qué porcentaje no se llega a concretar, vemos que el 37% de estas donaciones de donantes fallecidos no se llega a concretar. Y bueno, es un porcentaje importante. Cuando nosotros estudiamos cuáles son las causas de que no se llegue a concretar esta donación, encontramos que la causa principal o la causa número 1 es la negativa familiar, con un 68.2%. ¿Esto qué nos quiere decir? Bueno, pues nuevamente el papel importante que tiene la familia en la aceptación o en el rechazo de esta donación de órganos. Entender que es importante, bueno, contar con esta aprobación familiar, considerando la normatividad vigente, puesto que sin esta no se pueden disponer de los órganos. Y en la medida en la que se retrasa o no esta aceptación, bueno, se pierde la viabilidad de los mismos órganos. Entonces, considerar también que entonces existen dos tipos de consentimiento, el consentimiento expreso y el consentimiento presunto. El consentimiento expreso se relaciona o hace referencia a esta manifestación que debe de hacerse de la voluntad de donar órganos al fallecer. Este tipo de consentimiento pues es el que tenemos actualmente en nuestro país, ¿no? Algo interesante de este tipo de consentimiento es que, bueno, pues cuando tú tienes la libertad de poder decidir o disponer de los órganos de tu cuerpo, bueno, puedes decir si quiero o no quiero, ¿no? Sin embargo, lo que se ha visto, de acuerdo con WOM, por ejemplo, en 2009, es que las tarjetas de donador no muestran un compromiso real. Y era lo que les comentaba hace un rato. Puedes tú realmente firmar tarjetas de donador por todas partes, registrarte por internet, pero si
esas tarjetas de donador no se convierten en una decisión que en este caso tus familiares vayan a hacer válida, pues el que tengas las tarjetas no se convierte en un trasplante. Entonces, lo que se ha visto, por ejemplo, es que en países como Reino Unido, que son países, un país con tasas relativamente bajas de donación, es que cerca de la tercera parte son personas que están registradas como donantes, es decir, o sea, menos de la mitad. Y mucho menos de la mitad de esa tercera parte han discutido el tema con su familia. Entonces, si de la mitad de una tercera parte son las que llegan a discutir este tema, pues en cuánto realmente se puede traducir esta libertad de poder decidir sobre tu cuerpo. El otro tipo de consentimiento que decíamos, el consentimiento presunto, bueno, pues en este tipo de consentimiento todos somos donadores a menos de que se exprese lo contrario, ¿no? Entonces, por tanto, aquí se debe de expresar ese rechazo. En este sentido, pues prevalece la solidaridad, porque si todos somos donantes, todos tenemos la capacidad, bueno, de poder donar un órgano a personas que no sean necesariamente nuestros familiares, porque no sabemos quién va a recibir ese órgano y a quién se le va a realizar ese trasplante. Entonces, países como España o Austria son países que presentan altas tasas o tasas de donación y trasplante mucho más altas que países como Grecia o Alemania, que son países con consentimiento expreso. Es decir, podemos ver que incluso hasta en un 82% pueden aumentar las tasas de trasplante de donante fallecido cuando se implementan este tipo de políticas con consentimiento presunto. Entonces, sin embargo, bueno, lo que Johnson y Goldstein han estudiado es que esta mejora se debe a que aumentan las probabilidades de prestar la atención debido a la organización de los sistemas de trasplante. Es decir, que si bien hay una diferencia entre los países con consentimiento presunto y los países con consentimiento expreso, lo que realmente hace o a lo que realmente responde esta diferencia es a esta posibilidad de la atención en la organización de los sistemas de trasplante. Y bueno, poner por ejemplo el caso de Brasil, que fue un país donde se implementó este tipo de consentimiento presunto. Sin embargo, existió mucho rechazo y oposición de parte de la población y de la comunidad médica porque se desconocían los mecanismos de participación, existía una baja expectativa de que fuera a funcionar este tipo de modificación a la ley, y que, bueno, pues existía esta carencia de infraestructura y eficiencia administrativa en este país, por lo que en 2005 terminó derogándose esta ley. Entonces, lo que podemos ver o alcanzar a visualizar desde el caso de Brasil es la importancia de lo que mencionábamos al principio, de la información de la población acerca de los mecanismos para poder rechazar o no este tipo de consentimiento. Y bueno, pues sobre todo respetar pues la libertad de la decisión de las personas. ¿Qué pasa entonces en España? Como mencionábamos, es el país número 1 en donación de órganos. Sin embargo, pues como toda política en sus inicios, presentó algunas dificultades, algunos efectos limitados. Sin embargo, por lo que se ha caracterizado España es por el tipo de modificaciones que fueron implementando para cambiar de este tipo de consentimiento expreso a un consentimiento presunto. Entonces, si bien había cierto rechazo, cierta duda acerca de lo que iba a lograr este tipo de consentimiento, desarrollaron en España este sistema para poder excluirse como donadores de forma voluntaria. Aceptaron que los familiares pudieran negarse a que los órganos fueran destinados a la donación, con lo cual alcanzaron a reducir hasta en un 30% la oposición a esta reforma. Se creó la Organización Nacional de Trasplantes, que es la que se encarga de la rectoría y de este papel de la dirección a nivel nacional en toda España, que permite la regulación de cómo se dan los procesos. Se mejoró también la infraestructura y se dio capacitación al personal. Se crearon una red de coordinadores que permitieran poder
pues de manera oportuna identificar a los posibles donadores, poder identificar los puntos de demanda y que se pudieran hacer la redirección o la conexión para poder realizar la donación y trasplante. Se hizo una definición más puntual legal de la muerte, lo que permite hacer que los órganos, bueno, pues en la medida en la que se determine de manera oportuna la muerte, los órganos son más viables para ser trasplantados. La medida en la que se retrase este proceso, pues los órganos pierden su viabilidad. Y bueno, también invirtieron en esta parte de las campañas de concientización, la educación desde la infancia, entendiendo que, bueno, no solamente las regulaciones o los cambios a las políticas dependen de una modificación en la ley, sino de un conjunto de acciones que tienen que ver con temas estructurales y también con temas, bueno, de cultura y educación. Entonces, podríamos decir que, en resumen, México es uno de los países con el índice más bajo de donación de órganos en América Latina. Que hasta el 68% de estos potenciales trasplantes se pierden o se suspenden por la negativa de un tercero o de un familiar, y que persiste la desinformación sobre este tema en nuestro país. Entonces, aquí podemos ver cómo en los medios de comunicación ha sido abordado precisamente este tema de la modificación a la regulación de trasplantes en México, donde vemos la donación de trasplantes en México, donde vemos que, por una parte, ciertos diarios nos hablan de una donación de órganos forzosa, es decir, nos van a obligar a todos a que ahora tengamos que donar nuestros órganos, a nadie le van a preguntar, el gobierno va a disponer de nuestros órganos sin nuestro consentimiento. Y por otro lado, vemos una noticia en la imagen superior izquierda, donde se pregunta, ¿vas a donar tus órganos? El Senado aprueba cambios en el sistema de donación. Una noticia un poco más imparcial. Entonces, aquí podemos ver que dependiendo de cómo se enmarca la noticia, depende también la reacción que existe en la población. Es decir, si ustedes presentan la primera noticia, se presta un poco más al diálogo, a pensar, bueno, sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Y no de entrada con la siguiente noticia, donde ya con un poco más de tendencia están induciendo un tipo de razonamiento, ¿no? Entonces, lo que podemos ver es que justamente en la parte de la formulación y la agenda, como bien comentaba el maestro, el pasado 3 de abril se aprobó esta iniciativa de ley. Actualmente se requiere una ratificación por la Cámara de Diputados para que esto se pueda convertir en un decreto. Y si bien, bueno, existe consenso sobre el tema en algunos sectores de la población, todavía los retos de cómo se van a implementar siguen siendo una agenda pendiente. ¿Por qué? Pues decíamos, si bien en México existe entonces este consentimiento expreso, hay una amplia participación familiar. De acuerdo a algunos estudios, se encontró que más del 50% de los mexicanos están de acuerdo con ser donantes. Entonces, esta iniciativa o esta modificación a la reforma no es un proceso que se haya dado este año. Es un proceso que ya desde 2015 se venía discutiendo, donde legisladores de diferentes partidos de izquierda y derecha o centro presentaron algunas iniciativas para poder reformar la Ley General de Salud para que se pudiera implementar el consentimiento presunto. Sin embargo, fue hasta en 2018, el pasado 3 de abril, cuando se dio esta discusión y aprobación en el Pleno del Senado, donde se dice que al fallecer todas las personas mayores de 18 años son donadores de órganos y tejidos a menos de que se haya manifestado la voluntad de no ser. En este sentido, bueno, pues podemos ver que ¿de qué se trata esta reforma? Mucho de lo que encontramos también nosotros en redes sociales es de este desconocimiento realmente de qué es lo que va a tratar, ¿no? Si bien los titulares enunciaban esto de que ahora todos vamos a ser donadores, ninguno de ellos hacía mención respecto a qué específicamente, de qué se trata esta reforma. Bueno, pues haciendo una revisión de la misma, del mismo proyecto del decreto, encontramos que los objetivos del mismo son
Por una parte, poder facilitar esta obtención de órganos de una manera lícita, porque, bueno, pues al haber una mayor disponibilidad, esto significa que se pueden obtener los órganos de manera legal. Y por tanto, impedir ese tráfico ilegal de órganos que responde pues a una incapacidad o a esta, esta incapacidad para poder responder a la demanda. Y por otra parte, disminuir las listas de espera para trasplantes, que como bien decíamos, son más de 20,000 personas a la fecha. Entonces, esta reforma a la Ley General de Salud sí contempla los dos tipos de consentimiento, tanto el consentimiento presunto como el consentimiento expreso. Sin embargo, el consentimiento expreso es un tipo de consentimiento que va a regular las donaciones que provienen de una persona que está viva. Entonces, en ese sentido, podemos decir que no se trata de que entonces incluso a las personas que están en vida, el gobierno va a ser capaz, por ejemplo, como algunos decían, de matar y de poder entonces disponer de sus órganos, o de que en vida se puedan tomar de manera legal. No, simplemente esta regulación aplica para el consentimiento presunto, aplica únicamente para los donantes fallecidos. Entonces, como les decía, solo aplicará una vez que se confirme la pérdida de la vida informando a los familiares. Solo podrán extraerse tanto los órganos y los tejidos una vez que se defina que son para trasplantes. Esto de acuerdo al artículo, a la modificación del artículo 325. Otra de las características de esta reforma es que no será válido en caso de menores de edad o personas que tengan incapacidad para expresar una negativa. Esto, bueno, pues es muy importante porque en personas que a lo mejor no tengan las condiciones como para poder definir si desean o no donar, o si están en condiciones de poder hacerlo, bueno, pues esta ley o esta modificación a la reforma no aplica para este tipo de personas, porque, bueno, pues de igual forma, ¿no? Reiterar que no por el hecho de que todos vayamos a ser donantes o que estemos en la capacidad de ser donantes potenciales, realmente nos vayamos a convertir en uno de ellos, porque como lo decíamos, el proceso es un proceso muy estructurado, un proceso de pasos, donde se determina realmente quiénes pueden hacerlo o no, y ya de entrada, de aquí podemos ver que cierto tipo de personas se van a pues discriminando, se van a ir seleccionando de este tipo de condiciones, ¿no? Entonces, menores de edad, personas que no tengan que no estén en capacidades para poder expresar la negativa, pues se quedan por fuera de esta ley. Otra de las características es que ni el receptor o los familiares pueden conocer la identidad del donante o viceversa. ¿Esto de qué forma? Bueno, pues es que llega a suceder que en algunos países donde sí se da el conocimiento del donador con el receptor, se dan procesos de discusión donde en algunos casos el donante llega a reclamar al receptor que le haya dado un órgano, ¿no? Con fines incluso de pues poder lucrar con ello, ¿no? Oye, yo te lo di, bueno, pues ahora págame, tú me debes la vida, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, se busca pues mantener el anonimato para evitar este tipo de conflictos entre las personas que reciben y las personas que donan. Algo más o menos similar como lo que pasa con las donaciones de sangre, donde tú, en el caso de la donación voluntaria, es decir, no la de reposición que tenemos que ir a hacer a los hospitales cuando hay algún procedimiento, en el caso de la donación voluntaria, tú donas sin saber realmente a quién vas a beneficiar. En este caso, justamente, bueno, de esto va la reforma del consentimiento presunto, que tú donas sin realmente, bueno, pues esperar algo a cambio, sino la satisfacción de saber que al terminar la vida, tus órganos pueden representar una oportunidad para otra persona de seguir viviendo. Una característica más es que no se requerirán recursos adicionales. Las instituciones federales y estatales cubrirán los gastos. Desde nuestro punto de vista, este tema es un poco discutible en el sentido de que van a realizarse muchos más procedimientos de captación y de trasplante con los mismos recursos. En este sentido, nosotros consideramos que valdría la pena reconsiderar si con los mismos recursos con los que cuentan ya las instituciones, tanto federales como estatales, existe la capacidad
para poder realizar trasplantes que en realidad pues no son procedimientos quirúrgicos menores, sino procedimientos que requieren de equipo, tanto de recursos humanos como de equipo tecnológico, como insumos, que permitan realizar estos procedimientos, por lo cual nosotros consideramos que pues es un tema completamente debatible, la cuestión de que en la reforma se estipule que con los mismos recursos se van a realizar aún más trasplantes. Y bueno, vamos a continuar ahora con la problemática cultural de la donación de órganos. Muchas gracias, Cintia. Como comentamos hace unos minutos, para nosotros el tema de la donación tiene estas dos grandes connotaciones, ¿no? La primera, que tiene que ver mucho con el sistema de salud, que en términos teóricos para nosotros tiene que ver mucho con lo que hace el Estado y sus instancias, en este caso los hospitales, los centros de salud, etcétera, ¿no? Propiamente el proceso institucional de la atención a la salud. Pero por otro lado, y el tema de los trasplantes nos lo puso nuevamente sobre la mesa, también darle un lugar importante a esta cuestión de carácter cultural. Y cuando hablamos de la cuestión cultural, queremos resaltar que, ¿no? Y nos parece una idea muy fuerte de Cecil Hellman, que cuando hablamos de cultura y salud, nosotros nos enfrentamos a un conjunto de mitos, ¿no? Y esos mitos tienen al cuerpo humano como escenario para expresarse, ¿no? Y estas imágenes que les comparto ahí tratan un poco de reflejar esta dualidad, ¿no? Por un lado, y la sociedad mexicana creo que es muy representativa de esto, ¿no? La idea de que la salud no es únicamente un fenómeno biológico, sino que está acompañado también de otro tipo de fuerzas de carácter simbólico. Y también reconocemos, ¿verdad?, que aparte de esas fuerzas, el saber médico, las capacidades del sistema de salud para enfrentar y resolver problemas de carácter práctico, como lo son los propios trasplantes, está también sobre la mesa. Ahora, cuando se combinan, ¿verdad?, surgen un conjunto de situaciones de carácter cultural que queremos poner, por supuesto, a su disposición, ¿no? Y buena parte de estas ideas es que nuestro cuerpo como tal, y sobre todo las nociones y las percepciones que tenemos sobre nuestro cuerpo, han venido cambiando de manera muy agigantada durante los últimos 200 años, en buena medida por la influencia de la tecnología médica, ¿no? Mientras hace 300 años se pensaba que los niños nacían porque un ave los llevaba a las casas, hoy podemos no solo decidir en qué momento queremos que llegue esa ave, si es que queremos que llegue, o también, ¿verdad?, rentar un cuerpo, ¿no?, para poder dar cabida a un evento reproductivo. Y no se diga, ¿verdad?, todas las expectativas que ha puesto sobre la mesa el desarrollo de la medicina genómica, en el sentido de que ya es posible, digamos, por lo menos teóricamente, anticipar daños potenciales a la persona interviniendo de manera directa su código genético, ¿no? Con estos nuevos elementos en la cultura médica, consideramos que también se ha redefinido de manera muy importante el momento de la muerte, ¿no? Ya, digamos, podemos más o menos afirmar que sobre todo cuando tenemos la posibilidad de un trasplante, ya no es tan natural, digamos, ya uno puede decir, pues te toca, ¿verdad? Porque en la posibilidad de poder recibir un trasplante, se abre, como bien comentaba mi compañera, una nueva oportunidad para el receptor, ¿no? Al haber estos dos escenarios, consideramos también de manera muy relevante, y la cirugía estética así lo muestra, que la ciencia médica también nos ha dado la posibilidad de modificar dramáticamente nuestro cuerpo de manera absolutamente voluntaria, ¿no? Ahora yo quiero tener otro tipo de proporciones y eso de alguna manera es factible a través de un pago. Y en este escenario, ¿por qué no poner, y esa es la pregunta de nuestra sesión en materia cultural, poner el trasplante y la donación de órganos en este escenario, en donde, por supuesto, las posibilidades para la vida, en nuestra opinión, se amplían de manera muy importante. Ahora, cuando hablamos de que esas posibilidades se amplían de manera muy importante, estamos tratando de considerar dos grandes fenómenos que ocurren de manera simultánea a nivel social con esta problemática, ¿no? El primero, por supuesto, es discutir la cultura, ¿no? Y el segundo,
discutir el alcance de las instituciones del Estado. No queremos plantear en ningún momento que el Estado tenga que suplir la voluntad familiar. Más o menos lo que queremos plantear es que en ambos ámbitos, tanto en el ámbito de la familia como en el ámbito del Estado, debe haber claridad para poder llegar a una negociación que pueda, siempre bajo la luz de la ética y la salud pública, ser éticamente responsable e informada, ¿no? Entonces, cuando hablamos del terreno de la salud, y lo hemos venido sugiriendo a lo largo de la plática, para nosotros un elemento fundamental, aparte de nuestras creencias sobre el origen de la vida y cómo va esta y a dónde vamos después de que morimos, etcétera, aparte de esas ideas, sí tenemos muy arraigado en la cultura mexicana que nuestra familia, nuestras relaciones, sobre todo sanguíneas de parentesco, juegan un papel muy importante, no solo como detonadores de la solidaridad social más inmediata, sino también como facilitadores del acceso a los servicios médicos, al acceso a los servicios de salud, ¿no? La familia, nuestras relaciones sociales van a jugar un papel muy importante a la hora de tomar decisiones de este tipo, sobre todo cuando se combinen con otro tipo de creencias culturales que tienen también un peso importante en las decisiones, como son los aspectos de carácter religioso. Ahora, si nosotros vemos también la vida moderna y tratamos de hacer una lectura cultural, ¿no?, de los fenómenos artísticos, sí tengo la impresión que el arte, el cine sobre todo, ¿no?, y la literatura han alimentado nuestra idea de que la vida es posible más allá de nuestro cuerpo, ¿no? Y en ese caso particular, siempre se le apuesta desde el romántico caso del doctor Frankenstein a la ciencia, ¿no?, como uno de los elementos que nos va a ayudar a resolver estos misterios entre la vida y la muerte, encontrando en la tecnología el puente necesario para poder concretarla, y eso creo que queda muy bien reflejado en las películas japonesas como Ghost in the Shell y muchas de estas que reflexionan sobre la relación entre las máquinas y el cuerpo. En paralelo, no aparte, sino en paralelo, nosotros vemos de manera importante que es relevante, como lo comentaba Cintia, desarrollar el sistema de salud en dos grandes vertientes, ¿verdad? La primera, que es obviamente profundizar, no quiero decir que ya lo hayamos resuelto, profundizar todavía más sobre el proceso salud-enfermedad, ¿no? Tener una idea social colectiva muchísimo más poderosa que la que tenemos en la actualidad sobre la salud, ¿no? Una definición un poquito más compleja, más dinámica y no tan utilitaria, acotada al bienestar como la que plantea la OMS, en donde podamos poner de relieve en el marco de la cultura, por un lado, lo que representa una práctica médica dirigida a los riesgos, ¿no?, de esa imagen de los albañiles flotando, etcétera, que muestra una buena parte de cómo nosotros contendemos con nuestros propios riesgos dependiendo de nuestro grupo de edad. Y lo otro, por supuesto, algo que no es obvio, que es cómo preservar la salud, cómo tener acceso a estilos de vida saludables, o bien cómo reducir aquello que representa una amenaza en materia de enfermedad, lo que nos lleva, por supuesto, a reconocer también en nuestro sistema de salud, pero ahora de manera más necesaria en la vida social, cómo son los nuevos fenómenos emergentes de la salud, cómo es esta cuestión de las enfermedades no transmisibles, cómo es esta cuestión de la demanda de recursos cada vez más costosos para poder paliar buena parte de los daños que acompañan a estos padecimientos, y sobre todo, ¿verdad?, qué opciones, que es la imagen de esta niña, que ustedes no pueden ver el letrero, pero dice ahí que uno de estos días puedes decidir, y ahí la idea es tirar tus órganos a la basura, ¿no?, o bien dar una nueva oportunidad donándolos a un tercero a través de los mecanismos que planteó en su momento mi compañera. ¿Qué preguntas de carácter cultural creemos nosotros importantes que emergen con el tema de los trasplantes, ¿no? Si es una segunda oportunidad, una pregunta clave es ¿cuándo empezó entonces la vida de esa persona? ¿Cuándo nació? ¿Cuándo recibió esa segunda oportunidad? ¿Cómo va a vivir la nueva persona, la receptora de órganos, la transformación de su cuerpo y la concepción que tenga sobre sí misma, ¿no? No sé si han oído esas historias, a mí me parecen siempre simbólicamente muy interesantes de volver al mundo de los muertos, ¿no? Esta resignificación de la experiencia de la muerte,
¿Cómo cambia con los trasplantes? Pero sobre todo, y la discusión que está dándose en este momento en la sociedad mexicana, consideramos que es muy relevante, en materia de discutir abiertamente como sociedad, sí consideramos que debemos ponerle límites a esta cuestión, ¿no? Sí se asume que en un momento dado serán instituciones del sector salud las que puedan disponer de un órgano, ¿bajo qué condiciones no deberán hacerlo? ¿No? Una pregunta que me parece importante. La otra, ¿qué posibilidades tengo yo de entrar y salir del sistema de donación voluntaria? Vamos a decir que hoy amanecí de buenas y me inscribí y soy donante tácito, pero no sé mañana o no sé cómo los cambios que vaya a haber en mi vida personal e ideológica en el futuro puedan llevarme a modificar esa percepción. Y en este caso consideramos que el sistema de salud como tal sí tiene un rol muy importante, explicando a la gente cuáles tendrían que ser los mecanismos para enrolarse en este sistema, qué posibilidades tengo yo para decir que no, cómo hacer para que rechazando la oferta no sea yo mal visto por mi medio social, etcétera, ¿no? Son ahí preguntas que están sobre la mesa y que nos parecen muy importantes en el sentido de que al promover, ¿no?, una donación tácita de órganos, seguramente en sus mentes emergerá la pregunta de dónde se va a disponer de estos órganos y cómo se van a almacenar, ¿no? Entonces, un primer punto que nos parece clave es obviamente el fortalecimiento de las habilidades en los proveedores de servicios para poder desarrollar prácticas, en este caso de extirpación de órganos en primera instancia y conservación de los mismos, ¿no?, de entrada. Entonces, al haber un conjunto de donadores tácitos, las primeras preguntas son, bueno, ¿y quién va a disponer de los órganos? ¿A dónde se van a guardar? ¿Cómo se van a conservar para posteriormente no hacer aparecer la acción como algo estéril? Es decir, se dispuso el órgano, se conservó, pero se fue el tiempo y se perdió, ¿no? Ahí habría también oportunidades perdidas que vale la pena reflexionar. En paralelo al proceso de donación requerimos también un desarrollo tecnológico, ¿no? Hablamos de corazones artificiales, máquinas, pulmones mecánicos, filtros mecánicos para riñón, etcétera, que se requieren para poder llevar a cabo las intervenciones médicas. Y en este caso, la pregunta que hace la doctora Cintia sobre el desarrollo de infraestructura me parece muy oportuna, en el sentido de preguntarnos si en este momento el sistema mexicano de salud dispone de los implementos tecnológicos para poder, en un primer momento, solo guardar y conservar los órganos en sus mejores condiciones. Vienen también preguntas, ¿verdad?, en el sistema de salud sobre los agentes farmacológicos necesarios para preservar el cuerpo muerto y obviamente reducir al máximo, y esta observación nos la han hecho distintos colegas, debemos pensar también que en el proceso de donación hay un conjunto de riesgos y tocará al sistema de salud disminuir o atenuar ese conjunto de riesgos que pueden estar relacionados con cuestiones de sangre contaminada por alguna enfermedad transmisible. Nos destacaban mucho, por ejemplo, el tamizaje de la enfermedad de Chagas y qué posible efecto pudiera haber de transmitir un órgano contaminado a un tercero, y en este caso pues emergen muchos temas de responsabilidad ante el público, responsabilidad que ciertamente el gobierno mexicano tendrá que asumir de manera muy cabal para poder, y esta situación nos parece fundamental, generar confianza en los ciudadanos de que las prácticas que se están llevando a cabo no se rigen bajo los principios del doctor Frankenstein, sino más bien sobre los principios de la medicina moderna, basados en valores sociales, en donde, por supuesto, la solidaridad, el deseo de hacer el bien, privarán sobre cuestiones de mercado o de poder de compra. Tenemos que reconocer también, como lo comentó mi colega, que posterior al trasplante hay toda una etapa de seguimiento del paciente en donde tenemos que dar tratamientos hormonales, etcétera, que eviten daño y que obviamente garanticen la recepción del órgano y la sobrevida de la persona que lo recibió. Y finalmente, por supuesto, el tema que nos parece muy importante será
¿Cuáles son los protocolos, no? Esa es la primera pregunta que quisiéramos hacerle al Senado, de la Cámara de Diputados. ¿Cuáles son los protocolos? ¿Cómo se imaginan ustedes que la sociedad mexicana se enrolará en una política tan trascendente como esta? ¿Y cómo haremos como sociedad para, vamos a decir, sopesar lo que ocurre en ambas dimensiones? No le apostamos, y lo queremos hacer expreso, a que la política de Estado tenga que estar por encima de los valores culturales de la sociedad, pero tampoco le apostamos al contrario, ¿verdad?, a preservar valores de carácter tradicional, como pueden ser valores familiares, que en una situación concreta como un trasplante se puedan convertir en una negativa y obviamente en quitarle la oportunidad a un tercero, ¿no? Emergen también, y ese es un tema fundamental en el sistema de salud, un conjunto de dilemas de carácter ético, ¿no? Y en este caso, y sí me gustaría que todos nosotros tengamos de manera clara que tanto el Poder Legislativo como el conjunto de médicos y activistas que han estado promoviendo estas iniciativas, por supuesto que condenan de manera enérgica, no puedo decir condenamos porque yo no hago trasplantes, pero me sumaría a esa condena, ¿verdad? La experimentación, por un lado, ¿no?, que es algo que desde tiempos inmemoriales se ha visto como algo aberrante, y por otro lado, el tema del sufrimiento, ¿no? De aquí la idea de que tenga que haber protocolos, tamizajes y un conjunto de herramientas para poder tomar decisiones asertivas, pues es algo que nosotros tengamos que promover de tal suerte que al final de la historia tengamos, como es lo que inspira la política, un conjunto de historias satisfactorias en donde tuvimos la capacidad de contender con dos grandes problemas, ¿no? Por un lado, el dolor, ¿no? El dolor de una pérdida, etcétera, y por otro lado, causar sufrimiento. Ese punto creo que ha sido abiertamente discutido y tenemos claridad de que el sector salud es consciente de ello y obviamente no promoverá intervenciones o iniciativas que hagan más daño que beneficio, ¿no? El principio aquí de la no maledicencia va a jugar un papel fundamental. Como también lo está jugando, y hay que ponerlo sobre la mesa, el etos médico, ¿no? En este caso particular, y queremos reconocerlo por supuesto, nos parece importante que no se haga o no se practique un procedimiento si no se tienen los elementos de consentimiento necesarios, sea por un lado el consentimiento expreso que uno en la actualidad puede ejercer en su licencia de manejo, etcétera, o bien, ¿verdad?, apostándole a que esta reforma que va a hacer el Senado detone discusiones familiares en donde ya de otra forma sean nuestros terceros relativos, ¿verdad?, los que vayan a abonar para que nuestra voluntad en vida, que puede ser donar, se cumpla al momento de la muerte. Y obviamente, como lo comentaba Cintia, a lo mejor, yo no estoy muy convencido, pero a lo mejor haya que fomentar esta idea de confidencialidad, y en la medida que fomentamos la idea de confidencialidad sobre quién donó el órgano, ese acto de donación podría acercarse o ir asumiendo las formas de un regalo perfecto, ¿no? Un regalo perfecto en donde, por supuesto, lo primero que se vuelve relevante es qué tan informada estaba la persona que hizo el regalo, así como también qué tan sensibilizada, abierta estaba la persona que lo recibe, ¿no? Esa sería como un primer punto, y ahí sí el tema del consentimiento nos parece que se tiene que discutir y, por supuesto, se tiene que negociar. Una situación que no queremos dejar pasar y, por supuesto, por lo menos dejar de comentar con ustedes, es qué tendría que hacer el sector salud en el caso de enfrentar una negativa familiar, aún a pesar de que la persona en vida haya dicho que quiere donar un órgano. En esos casos, y habida cuenta de la consideración que estamos haciendo del peso simbólico que tienen las relaciones familiares para nosotros, sí nos parece importante tener mecanismos de carácter legal y ético que favorezcan, no quiero decir en ningún sentido, sino simplemente que consideren, que le den un peso a las opiniones de los dolientes en el momento de una decisión, ¿no? El otro punto que creo que es muy importante y que los legisladores deben explicarnos es qué significa presunto, ¿no? A lo mejor para muchos de ustedes en términos legales es más o menos claro,
pero las obligaciones jurídicas que pudiera haber en un escenario cultural complejo, ahí van a introducir un tema de polémica y en ese caso, como hemos dicho, no consideraríamos adecuado que el Estado opere por encima, y esa palabra sí nos parece relevante, por encima de la voluntad familiar. De aquí nuestro planteamiento de que estos temas no queden en el ámbito de la persona, un poco en esta percepción de voy a ser un héroe después de muerto, sino que sean temas que se hablen de manera más abierta entre nosotros, sobre todo lo que tiene que ver con el respeto de nuestra voluntad, ¿no? Y esa voluntad, por supuesto, en el caso del donante, lo que nos preocupa actualmente del donante expreso es que se respete, por supuesto, al momento de la muerte. Y luego ya otras cuestiones de carácter más cosmogónico sobre el tema de la propiedad del cuerpo, en donde, como comentaba hace unos momentos, ¿verdad?, hasta dónde tenemos que plantear límites o hasta dónde tenemos que discutir, como ha ocurrido, por ejemplo, con el caso de la interrupción del embarazo, dónde empieza, dónde termina la vida, por qué sí hacer algunas cosas o por qué no hacer otras. ¿Sí? Entonces, nuestra premisa, ¿verdad?, de ver la donación como un símil de un regalo perfecto, vendría más o menos de una premisa que esperamos que compartan con nosotros, en donde, habida cuenta que sabemos que hay una gran escasez, necesitamos poner a discutir dos grandes cuestiones, ¿no? La primera, obviamente, ¿qué es el altruismo? ¿Qué es esta idea de hacer el bien? Y la otra, si debemos o no ponerle límites a un principio de mercado, en el cual, y lo voy a decir claramente, habríamos que privilegiar la capacidad de pago o la voluntad expresa de pagar para poder tener un órgano. Como estos temas no tienen una solución práctica en nuestro contexto, nos parece que la primera aproximación puede ser sugerente, ¿no? Si nosotros le apostamos a algo altruista, tendríamos que tener algo similar al ejemplo que nos daba Cintia hace unos momentos sobre lo que es la donación de sangre. Y eso similar es que yo estoy dando algo para un tercero, ¿no? Y en la medida que sabemos que fuimos receptores de un regalo anónimo, lo que va a surgir en nosotros como un principio social casi universal es también la voluntad de darle a otro, ¿no? Como estamos tratando de discutir la barrera del parentesco, con el ejemplo de la sangre queda más o menos claro que yo recibí sangre de una persona que no conozco y estoy dispuesto a donarla para otra persona a la que yo tampoco conozco. En este caso, la idea de la donación voluntaria apela mucho, ¿verdad?, a la voluntad del otro, ¿no? Y en el sentido que apelemos a la voluntad del otro, es decir, de alguien que nos puede regalar algo, esa idea de regalo va jugando un rol muy importante en la medida que, basado en principios de reciprocidad, se pueda volver una fuerza colectiva muy importante. Esta fuerza colectiva, por supuesto, enfrentaría algunas barreras con el Estado y por eso nuestra idea de ponerlo siempre en los dos niveles, ¿no? En primer punto, ¿cuál es el problema del sistema altruista? Está basado en la voluntad, por un lado, y que, como bien hemos visto, generalmente suele favorecer relaciones sanguíneas o de parentesco, no así relaciones a un tercero, como son las que surgen en sociedades un poquito más desarrolladas, en donde el Estado es más fuerte y la relación familiar o la voluntad individual se vuelve un poquito más relativa. Esto, ojo, nunca en el ámbito de una imposición. Las sociedades que han llegado a eso han llegado a través de un proceso de reflexión, diálogo social, etcétera, que ha hecho que las decisiones que se hayan tomado sean plausibles en el contexto que esas decisiones fueron tomadas. Entonces, para poder lograr esto, ¿verdad?, para poder abatir un poco la idea de que yo solo le dé a mis consanguíneos, necesitaríamos pensar de manera muy abierta en cómo hacer un uso más eficiente, perdonen la palabra, pero creo que económicamente es más o menos relevante, cómo hacer un uso más eficiente de las partes de nuestro cuerpo, ¿no? En crear, a ver si están ustedes de acuerdo, pero en crear un sistema de incentivos, ¿no?, que puedan ser, por un lado, financieros, por ejemplo, para las instituciones que desarrollen capacidad para recibir, preservar y trasplantar órganos, ¿no? O bien, y esto es igualmente importante, para promover esta política en el contexto que les estamos planteando, ¿no? El otro punto que nos parece igualmente relevante es
cómo hacer que el receptor sea el nuevo dueño, ¿no? Porque obviamente sobre esta idea del cuerpo, ¿no? Y lo vemos con los hijos, ¿no? Este es mi hijo, ¿no? ¿Cómo hacer para que el órgano que tiene un tercero sea el órgano de él y no el mío operando en otro cuerpo? Como es un regalo, ¿verdad? Lo que tendríamos que poner a discutir, pues son dos grandes fenómenos, ¿no? Esta idea de si yo con mi dinero puedo comprar lo que quiera, o bien desde el ámbito secular, asumir que las posturas cosmogónicas están equivocadas. Ahí no se puso la gráfica, pero en una revisión que hizo Cintia sobre creencias religiosas y trasplantes, no ubicamos muchos grupos, aún dentro del sector protestante, que estuvieran abiertamente en contra del trasplante. Entonces, lo que queremos discutir con ustedes es que las propias religiones están a favor y obviamente reconocen esta idea de la segunda oportunidad. Si hablamos de este regalo perfecto, por supuesto, vamos a dar a entender que no somos indiferentes al sufrimiento de los otros y que, por supuesto, no vamos a considerar a las personas que recibieron esta oportunidad como un frico, como una persona extraña, ¿no? Es la misma persona con una segunda oportunidad, con este regalo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué lo llamamos regalo? Porque en las viejas tradiciones antropológicas, ¿verdad?, cuando se ha estudiado el tema de los dones, lo que se ha establecido es que la base de la vida social es la reciprocidad. Y que el don, el solo hecho de recibir algo que tiene un conjunto de valores intrínsecos, lo vuelve no solo algo material, sino algo, y por eso las imágenes que seleccionamos para esta diapo, algo casi mágico, ¿no? Pero para que opere de esa manera, requerimos en primer lugar, espero que todos ustedes estén por levantar la mano, querer hacerlo, ¿no? Segundo lugar, reconocer que en la medida que lo hagamos va a haber otras personas que lo hagan y obviamente que en la medida que lo hagamos nosotros y otras personas, logramos, como está la imagen que ven ustedes ahí, una sociedad unida más en el ámbito del valor, más en el ámbito de la cosmogonía que en el ámbito de la obligación civil. Y lo decimos de esa manera porque creemos, ¿verdad?, que en este acto de dar una nueva oportunidad y prolongar la vida más allá de lo que se había considerado en un principio, puede haber algo inclusive casi mágico, ¿no? Y esa parte de magia expresa buena parte de los valores que nosotros tenemos como sociedad y que sí me gustaría enaltecer, ¿no? Reconozco en la sociedad mexicana dos grandes valores. Uno, el de la solidaridad, y lo vemos siempre en situaciones de desastre, ¿no? En donde el mexicano dona siempre de manera anónima. Esa parte es la que queremos similar en el caso de los trasplantes, porque suponemos que esa donación va, o esos valores van más allá de la clase social, van más allá de la religión que profesamos, nos integran como sociedad y generan, como les acabo de plantear hace un minuto, el tema de la reciprocidad. No solo la posibilidad de dar o recibir, sino también de regresar, de devolver. Y ese acto de devolver nos vuelve generosos, ¿no? Nos vuelve personas que somos sensibles al sufrimiento de los demás, pero sobre todo, ¿verdad?, nos ayudan a relativizar dos cosas que nos parecen inocultables en la sociedad. Uno, la desigualdad, y obviamente en este caso pues tendríamos que discutir cómo ampliar esas posibilidades, pero para todos los sectores de la sociedad, ¿no? Poblaciones que viven en situación de exclusión social, por supuesto que tienen que ser consideradas en estos esquemas y obviamente discutir ese marco de valores. Y el otro que es, no por secundario menos importante, los temas de dominación. Por eso les decíamos hace un momento que no queremos plantear que detrás de esta política haya ningún resquicio para que se imponga como tal la política. Vamos a comentar ahora algunos aspectos de carácter práctico de lo que ha pasado en algunos contextos con el tema de la donación de órganos y vamos a destacar el caso del Estado de México. Muy bien. Bueno, partiendo nuevamente de la diferenciación de la donación y del trasplante, en el caso de las políticas en el Estado de México, estas han estado por una parte centradas en la capacitación, en el caso de la donación,
en la capacitación de los profesionales, del personal de ministerios públicos, de las universidades, en términos de los profesionales de la salud que se están formando, con la intención de que incluso desde el pregrado, estos futuros recursos humanos tengan la capacidad de poder entender por una parte la necesidad de la donación y por otra parte el reconocimiento de donadores potenciales y de cómo se dan los procedimientos de trasplantes en nuestro país. Por otra parte, también se realizan actividades de promoción en varios sentidos. Por ejemplo, actividades culturales que tienen que ver con concursos estatales de dibujo infantil, con festivales estatales de la canción, o actividades deportivas como caminatas familiares, donde la intención de esto es, pues, hacer llegar el mensaje de la donación no solamente a los individuos, sino a los familiares, a las personas que conforman cada uno de estas familias. Y actividades también como campañas que se realizan en colaboración con otras organizaciones de la sociedad civil y a su vez también con esta interacción que se tiene con los medios de comunicación, que al final son medios que establecen esta vinculación con la población en general, a través de los cuales se puede hacer llegar o se hace llegar este mensaje acerca de la donación. Existen también otro tipo de estrategias como Municipio Amigo de la Donación, donde se hace partícipe no solamente a la sociedad, la sociedad civil, no solamente a los medios de comunicación, sino a las propias instancias gubernamentales, en este caso a nivel municipal. O la celebración del Día Mundial del Donante, donde, bueno, pues se destaca el papel de las personas que donan y, por supuesto, el papel de las personas que reciben este regalo de vida. En el caso de los trasplantes, bueno, pues esta capacitación que mencionábamos es importante, así como el equipamiento o el diseño de esta infraestructura en términos de la disponibilidad de bancos de tejido que existen en el Estado, así como la disponibilidad también de 6 hospitales de la Secretaría de Salud que cuentan con licencia sanitaria para poder realizar los trasplantes. Existe también un centro estatal de trasplantes que, bueno, pues a diferencia de algunas otras entidades federativas de nuestro país, no cuentan en otros casos con estos centros estatales, que al final son los centros encargados de la coordinación, de la dirección de estos procedimientos para la donación y trasplantes. Existe también la figura del coordinador hospitalario que, como mencionábamos, es esta persona encargada y responsable de poder identificar a donadores potenciales y dar el seguimiento para que se realice un trasplante. Existe también esta unidad de rescate aéreo relámpagos que permite comunicar y poder transportar de manera oportuna órganos que sean viables tanto desde el Estado de México a otras entidades como de otras entidades al Estado de México, lo que facilita el proceso del trasplante en términos de la velocidad con la que se puede disponer del mismo. Como decíamos, en estos casos el tiempo es sumamente valioso, por lo cual en la medida en la que se pueda optimizar el mismo, son mejores los resultados. Y bueno, que también existen en materia económica subsidios para el trasplante de córnea. Entonces, vemos una política muy pues redonda en términos de que existen acciones de promoción, acciones educativas, acciones de infraestructura, acciones económicas, acciones de la operatividad que tienen que ver con la movilización, que tienen que ver con los recursos humanos, que tienen que ver con las figuras de rectoría. Esta es una imagen de un ejemplo de este tipo de interacción que se tiene en el Estado de México con la sociedad civil. Vemos cómo en estas campañas que se realizan para la promoción de la donación de órganos, donde, bueno, pues tuve la oportunidad de estar involucrada desde mi etapa de pregrado, se involucra a estos futuros médicos, estos futuros pues prestadores de servicios, en este tema de establecer este vínculo con la población en general. Y vemos, bueno, pues esta participación en el Estado de México, de su Universidad Autónoma, de los medios de difusión locales, del Centro Estatal de la Transfusión, de la Procuraduría General
de Justicia, de esta Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina que tuve el honor de presidir, del propio gobierno y de las organizaciones locales, donde la finalidad y lo que más recuerdo o tengo presente de este tipo de actividades es la dificultad que se tiene para poder establecer este diálogo con la población debido a los grandes mitos que existen en torno a la donación y el trasplante. Tan es así como pues que existe incluso dentro de las propias familias esta discusión entre las personas que sí desean donar y las personas que no. Sobre todo por mitos relacionados con pues la intervención o el tener una intervención en el cuerpo de una persona que está fallecida como una forma, un mecanismo de invadir el cuerpo, como así se llega a manifestar, o dudas acerca de si los órganos van a servir para tráfico o si a quién va a terminar direccionándose ese órgano, o si cómo van a entregar el cuerpo a los familiares cuando se muere, o si uno se va a ir incompleto al otro mundo. Es decir, una serie de muchos mitos que parten pues quizá del desconocimiento de cómo se realiza el proceso de procuración, de donación y de trasplante de órganos. Finalmente, pues esta experiencia a nivel estatal nos habla un poco de cómo a partir de que existen algunos elementos estructurales que nos permiten instrumentar este tipo de políticas, se llega a alcanzar estos resultados en materia de donación. Veíamos que, bueno, pues el Estado de México, si bien es uno de los estados que tiene una de las más altas tasas de donación y de trasplante, y de donaciones que se concretan, estimaciones nos muestran que de seguir esta tendencia así, a pesar de que han habido estos incrementos como lo veíamos en las gráficas, aún sería insuficiente el poder acabar o el poder cumplir con toda esta lista de los pacientes que están en espera de un órgano. Por lo cual consideramos que son necesarias la instrumentación de algunas otras políticas que permitan fortalecer este sistema de donación y de trasplante de órganos en nuestro país. Y bueno, pues ya dentro de estas conclusiones podríamos ver que si nosotros hablamos entonces de tanto la donación como el trasplante de órganos, en materia legislativa no solamente se trata de modificar una ley, sino ver cómo se va a operar esta ley en materia de infraestructura, en materia educativa, en materia de disponibilidad de recursos, y que, bueno, pues justamente esta modificación a la ley debe venir acompañada de este ámbito educativo, en el cual se pueda capacitar a los recursos que ya están ejerciendo un papel actualmente en el ámbito de la donación y del trasplante, pero también en el ámbito de los futuros recursos humanos que van a brindar estos servicios. Porque es incluso, bueno, sorprendente ver que dentro de los propios recursos que estamos formando actualmente en nuestro país, existen recursos que se nieguen o que rechacen a estos tipos de procedimientos o que desconozcan cómo se realizan y que pues a su vez puedan significar una barrera o una dificultad para poder realizar o llevar a cabo los trasplantes en México. Por otra parte, bueno, también esta parte educativa que como veíamos en el caso de España, se centra en la población desde los niveles básicos, de comprender que este proceso de donación, cómo se lleva a cabo y cuáles son las implicaciones que se tienen en materia pues de esta solidaridad que se tenga entre ciudadanos. Y en materia de donación, pues esta vinculación que se hace con los medios de comunicación, pero también con las organizaciones de la sociedad civil, que en nuestro país, bueno, pues existen muchas y muy diversas organizaciones que al día de hoy
trabajan con grandes esfuerzos por tratar de seguir promoviendo esta cultura de la donación. Entonces, en la medida en la que se puedan pues establecer estas vinculaciones dentro de las organizaciones de la sociedad civil, con el gobierno, con las instituciones de salud, tanto públicas como privadas, es en la medida en la que se va a poder pues instrumentar de una mejor forma o de una forma más eficiente este tipo de políticas. En términos de trasplante, pensar que para que se puedan realizar estos trasplantes necesita haber esta capacidad operativa. ¿Cómo? Pues en términos de la disponibilidad de bancos de tejidos, de los centros y de los consejos estatales, de que existan hospitales que cuenten con licencias sanitarias para poder brindar este tipo de servicios, y así como una optimización de los procesos. Desde que se capta a una persona que puede ser un potencial donante hasta que se procura, se trasplanta y se le da el seguimiento. Esto como un proceso continuo en el cual pueden existir una serie de barreras, pero que pueden significar también un área de oportunidad para brindar de una mejor manera este tipo de servicios y que culminen con el objetivo, que es poder lograr que una persona pueda seguir viviendo a través de una donación de órganos. Que existe también, por supuesto, la transparencia en la asignación. Como bien lo comentaba el maestro, existe esta duda y esta incertidumbre de cómo se van a dar estos procesos. Entonces, en la medida en que los procedimientos sean lo más transparentes posibles, es de que en la medida en la que en la población se pueda generar una mayor confiabilidad en este tipo de procedimientos. Y que se hagan también transparentes los mecanismos de renuncia, es decir, de entender de qué forma, quiénes, a través de qué medios se puede renunciar entonces a este tipo de consentimiento presunto en caso de que se implemente. Y bueno, pues esta coordinación interinstitucional es por supuesto sumamente valiosa porque, bueno, lo que se ha visto es que dentro del sector salud, el trasplante de órganos forma un mecanismo de comunicación entre las instituciones. IMSS, ISSSTE, la Secretaría de Salud, dado que en la medida que existe disponibilidad de un órgano que no pueda ser utilizado en una de estas instituciones, existe esa comunicación y esa vinculación para poder interactuar entre instituciones que pueda ser utilizado en alguna otra de ellas. Lo cual, bueno, pues nos habla de un caso exitoso de cómo puede el trasplante de órganos establecer esta vinculación entre los diferentes componentes de nuestro sistema de salud. Y por otra parte, muy importante, no dejar de lado el financiamiento. El punto que comentábamos referente a cómo se va a poder pagar todo este tipo de intervenciones con los mismos recursos. Entonces, en este sentido, pues reconocer que es necesario que exista para poder desarrollar toda esta infraestructura, toda esta tecnología, toda esta capacitación, pues este direccionamiento de los recursos y en este sentido, pues también que exista esta disponibilidad de los recursos económicos para poder hacerlo. Y que existan también probablemente algún otro tipo de incentivos que nos permitan pues incrementar esta aceptación. Existen países europeos en los cuales hay otro tipo de política en la cual, en la medida de que una persona acepta ser donante, esta persona adquiere un mayor número, una mejor posición en la lista de donantes, en la lista de posibles receptores en caso de que lo llegue a necesitar. Por el caso contrario, las personas que rechazan ser donantes, si necesitaran en algún momento ser pues receptores de un órgano, se van por debajo de la lista. Es decir, existen alguna serie de políticas que han funcionado en otros países que han llevado incluso a terminar con la lista de trasplantes. Y bueno, pues considerar que existen justamente estas experiencias de las que nuestro país puede aprender, que puede aplicar, pero que se necesita un esfuerzo pues conjunto de los sectores y de una política que se pueda instrumentar con el conocimiento de las implicaciones que puede tener, y que este tipo de consentimiento presunto, el visualizar la modificación a la ley, ya de entrada nos hace poner en la agenda el tema de la donación y el trasplante de órganos, un tema que parecía invisibilizado hasta años antes, que parecía una responsabilidad
del Centro Nacional y de los centros estatales, y que en este momento significa una oportunidad de poder voltear a este tema y brindarle la atención que necesita como una de las soluciones para poder no solamente pues brindar vida a otras personas, sino tener la capacidad de poder resolver las necesidades y los padecimientos y de las personas que están en espera de un órgano. En complemento, consideramos que es muy importante, si bien lo reconocemos, pero es importante discutirlo, este tema de la solidaridad grupal tendría que romper con el principio de parentesco, en nuestra opinión, con el caso de los trasplantes, para poder lograr un efecto más favorable con una política altruista, ¿no? Sería el primer punto. Y el segundo, para fortalecer también el tema de la capacidad institucional, tenemos que voltear hacia el sector salud y obviamente tratar de identificar mecanismos de financiamiento que fortalezcan la capacidad, una mayor participación de los estados, habida cuenta que cerca de la mitad de los estados en este momento no tienen un centro estatal de trasplantes. Entonces, en esos casos requerimos que, más allá de la voluntad de las personas, también el sector gubernamental desarrolle capacidad, y esa capacidad se exprese, en primer lugar, en formalizar de manera más o menos clara cuáles van a ser los procesos de donación, de asignación y de trasplante, que se evite en la medida de lo posible la causa de daños secundarios o colaterales por la falta de calidad o la falta de tamizaje para poder garantizar que los nuevos órganos o tejidos por trasplantar sean seguros, que el público deba tener mejor información y sobre todo la posibilidad de expresar sus dudas para poder tomar, como bien lo hemos insistido en otros momentos, la toma de decisiones más informada. Y cerramos esta plática planteando que igualmente es muy importante fortalecer los procesos de ingreso o egreso del sistema de trasplante. Por su atención, muchísimas gracias. Esperamos que haya preguntas del público y les ponemos nuestros datos de contacto. Excelente, pues muchas gracias, maestro Orozco, doctora, y pues comentarios o más bien el espacio de preguntas, justo como lo mencionaron, será a través del chat. Tenemos muchos participantes, así que les pido por favor que en este momento nos enfoquemos. Si alguien tiene alguna pregunta, la redacte en el chat, trataremos de dar lectura a todos y posteriormente ya abriremos como para comentarios generales y felicitaciones que veo que empiezan a surgir a través del chat. Entonces, por favor, utilicen la opción que dice todos los participantes para que podamos leer aquí en la sesión en tiempo real sus preguntas y que puedan ser respondidas por nuestro equipo de ponentes del día de hoy. Ok, tenemos una participación de nuestra sede, de nuestros colegas de Nuevo León, perdón. Adelante, cuando guste. Y la otra es si tenemos un diagnóstico de capacidad de respuesta para la posible demanda que se pueda encontrar. Sí, claro. Tenemos su pregunta sobre cuándo entrará en vigor. Justo le comentábamos aquí que no hay una fecha. Por desgracia, no tenemos más o menos el programa de la Cámara de Diputados. Y suponemos, no sé por allá, pero suponemos que en estos momentos de proceso electoral, pues va a ser un poco complicado, ¿no? Que se logre ahora tener una sesión para votar estos votos, pero para votar esta iniciativa, pero esperaríamos que, pues ojalá sea pronto. Otro ejemplo interesante que fue la iniciativa para la despenalización del consumo médico de la marihuana, el borrador salió publicado en noviembre del año pasado y hasta la fecha no ha salido la iniciativa. Entonces, como que esa parte está un poco lenta. Su primera pregunta. ¿Y la segunda, perdón?
Sabemos, y ya lo comentaron ustedes, que el recurso humano en salud, no todos están capacitados para formar un equipo de trasplante. De hecho, en algunos hospitales tienen su equipo de trasplante. Entonces, mi pregunta va encaminada a que ustedes comentaban que algunos estados, su infraestructura, además de que no la cuentan con la indicada, quizás carezcan de estos equipos. La pregunta va en función a qué va a pasar con estos estados que ya entran la población en forma de decreto para hacer donantes potenciales. ¿Qué va a pasar con la población de estos estados? ¿No van a ser candidatos a o se van a trasladar a los estados en donde ya hay la capacidad de respuesta? ¿Cuál va a ser la logística en estos estados? Sí, bueno, yo le contestaría desde pues la perspectiva que tenemos, que es lo que nosotros alcanzamos a visualizar, dado que bueno, pues no realmente formamos parte del equipo que va a operar la propuesta, pero justamente nosotros pues veríamos este reto precisamente para los estados que no tienen esta capacidad operativa aún, de poder desarrollarla por una parte o en su defecto, de poder establecer esta vinculación con los estados más cercanos. Creo que en ese sentido esa podría pues representar una solución a corto plazo en la medida en la que se puedan instrumentar pues cambios a la infraestructura que actualmente tienen disponible. Bueno, yo dije que dos preguntas, pero va a dar otra. Aquí el Seguro Popular tendría un papel importante si fuera realmente de que cualquier estado, cualquier persona pudiera ser atendida y el gobierno financiaría la intervención independientemente del estado dentro de la persona. Bueno, en ese caso a mí me gustaría como destacar la experiencia del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, ¿no? No creo que la intervención de trasplantes vaya a formar parte del cauces propiamente dicho, por lo que comentaba la doctora, ¿no? Es una intervención de alto costo, y en ese caso lo que nosotros hemos visto con la operación del Fondo de Protección contra Gasto Catastrófico es que el punto número 1 sí tiene que ver mucho con la capacidad estatal. Entiendo que ustedes están en Nuevo León, que es uno de los estados que atrae mayor cantidad de recursos de ese fondo, en buena medida porque sus hospitales cumplen con el requisito necesario para recibir esos fondos, que es ser un hospital acreditado o certificado. En este caso particular, cuando la doctora habla de un hospital que tenga licencia sanitaria, nosotros quisiéramos pensar que ese es un complemento también de la acreditación y que obviamente movería el recurso únicamente a los hospitales que en este momento tienen la capacidad de operar. La pregunta sobre ¿y qué va a pasar con los otros? Yo la haría llegar al resto de las entidades federativas, porque si bien hay entidades que tienen una gran capacidad para hacer trasplantes, como el caso del Estado de México, pues tenemos también antípodas en donde no existe la infraestructura necesaria, y en esos casos la operación para las personas podría ser igualmente similar. Es decir, cuando un Estado de la República no puede atender a una persona que se puede beneficiar con el Fondo de Protección contra Gasto Catastrófico, lo que hacen es referirla a otro Estado a través de un esquema de contrato. Entonces, a lo mejor, ¿verdad?, puede ser interesante su pregunta de llevar el tema a la Comisión de Protección Social, abrir un debate para incluir, por supuesto, los trasplantes en ese fondo y posteriormente desarrollar los mecanismos de asignación, que en el caso particular de este fondo son más o menos claros y dependiendo del tipo de hospital, pero generalmente los procesos se pueden ejecutar de manera más o menos eficiente, en el sentido de que la dada de alta de un nuevo caso no toma más allá de un mes. Le agradezco sus comentarios y bueno, por parte de mis compañeras y compañeros creo que no hay otra pregunta de comentario. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias por su atención. Muchas gracias. Bueno, pues empezaron las preguntas en el chat, así que rescaté aquí algunas. Seguramente algunas se habrán pasado por alto, pero vamos a revisar posteriormente ese chat para que las puedan responder nuestros ponentes y se las podamos enviar por correo las respuestas. Pero
Pregunta Brenda, ¿qué plantea la ley respecto a la donación entre personas mayores, comparándolo con la experiencia española? ¿Hay algo en particular que la ley haya contemplado? No, pues este decreto que se publicó únicamente, pues en términos de las edades, lo único que hace referencia es a los menores de 18 años. Entonces, quizá las personas mayores podrían entrar en esta categoría dependiendo de la capacidad que tengan para poder decidir o no, si pueden quedar excluidas de la ley. Correcto. Pregunta Patricia Luis Sanginés. Buenas tardes. ¿La extracción de órganos se realiza después del fallecimiento o aún cuando la persona se encuentra en algún estado de coma? Bueno, pues depende obviamente de la declaración que se haga de muerte, pero en el momento, por ejemplo, en el que se determina que hay una muerte cerebral, es en el momento en el que se puede hacer la extracción de órganos. Entonces, bueno, pues realmente quizá esa pregunta entra en el punto del debate, ¿no? De si realmente están vivos o no lo están. Pero es justamente en el área en la que es necesario incidir, ¿no? En que existan en el equipo de trasplantes, pues neurocirujanos o médicos con la capacidad de poder determinar exactamente y con el equipo necesario el momento en el cual ocurre la muerte. Quizá legalmente en esos casos a lo que se pueda recurrir es ver si la persona fue donante expreso, ¿no? Entonces, si manifestó su voluntad, pudiera, respetando obviamente el criterio médico, disponerse de algunos de los órganos, habida cuenta que la persona manifestó su decisión en vivo. Pero, y si hay que subrayarlo, no hay esta cuestión de que o los vayan a dejar morir para disponer, ¿no? O otra situación similar. Eso. Sí, que fue justamente algo que nos llamaba bastante la atención dentro de los comentarios o de las críticas que se hacían a esta reforma, donde se decía que, bueno, pues ahora con este tipo de consentimiento, entonces ya no nos van a salvar la vida, sino nos van a dejar morir para que se extraigan nuestros órganos, ¿no? Entonces, en este sentido, pues entra, o sea, la credibilidad, se pone en entredicho la credibilidad del quehacer médico, donde se está propiamente argumentando que los médicos van a pues ir en contra del juramento hipocrático donde se defiende la vida. Correcto. Tenemos una pregunta adicional de Karen Michelle Arteaga. ¿Qué tan viable es la creación de protocolos interinstitucionales para poder mantener al mínimo los recursos, ya que sabemos que la procuración no siempre se da en las mismas instituciones y a veces ni siquiera en el mismo estado? Sí, pues yo creo que justamente eso es de lo que hablábamos, de que existe, ya en este momento existe, y es justamente un área que se puede seguir reforzando dentro de esta comunicación y esta vinculación entre las instituciones, justamente para que se pueda mantener la viabilidad y la disponibilidad de estos órganos. Ahora, sabemos que hay un conjunto de herramientas de carácter técnico que permiten más o menos un cierto intercambio de servicios entre instituciones del sector salud, destacando lo que comentó Cintia durante la conversación, que también hay, vamos a decir, herramientas de comunicación que favorecen que cuando una institución del sector salud requiere un órgano y no lo tiene, puede consultar a otra y recibirlo. Ese mecanismo como tal pudiéramos afirmar que en algunos casos ya opera, y más bien, y eso sí es muy importante, lo que habría que revisar mucho es ya el protocolo propiamente dicho, considerando, como se vio en el proceso, la intervención del trasplantólogo para desarrollar un criterio adecuado de asignación o no asignación del órgano. Correcto. Nos pregunta María Solano Silva, ¿esa sobrepoblación de donantes presuntos no llevaría al despilfarro, por así decirlo, sobre todo cuando realmente no se cuenta con la infraestructura y recursos suficientes? Justamente, pues, creo que en esa parte, o sea, de cierta manera está el reto, pero también está el reto en uno de los comentarios que quizá vaya en ese sentido, donde se decía, bueno, y si somos 100 y tantos millones de mexicanos y solamente se necesita para 21,000 y tantos,
Entonces, ¿qué van a hacer con el resto de los órganos? Bueno, pues justamente por eso explicábamos todo el procedimiento de cómo se selecciona a un posible donador y un posible receptor, porque pues no todos vamos a ser candidatos a ser donadores, ¿no? Entonces, hay que discriminar que en la medida en la que haya un pool más grande de personas, aumentan las posibilidades de que pueda haber un donador, pero no por tanto significa que los 120 millones vamos a morir al mismo tiempo y que los 120 somos mayores de edad y que los 120 vamos a ser capaces o estar en capacidad de poder donar nuestros órganos. Entonces, en ese sentido, bueno, quizá valdría la pena realizar algunas estimaciones de cuánto realmente de esas personas estarían en capacidad de poder donar. Y sí, en la medida en la que no se puedan generar las condiciones, pues puede existir esa posibilidad, pero de haber esta comunicación interinstitucional, bueno, podríamos reducir al mínimo ese riesgo de que pueda existir pues ese desperdicio de órganos. Y obviamente habría que vigilarlo como política de Estado, justo porque uno de los temas que discutíamos antes de la presentación es que de alguna manera, al haber ideas menos certeras sobre este tipo de intervenciones, si el sector salud hiciera algo que a ojos de la comunidad pudiera resultar inadecuado, la desconfianza se dispara, y en este caso particular nosotros queremos, por supuesto, subrayar que las instituciones del sector salud son confiables, son responsables, y este tipo de prácticas las van a ejercer en ese marco, en el ámbito de la ética y de la responsabilidad social, buscando, y ahí yo creo que esa es una reflexión muy interesante de mi colega, tener una idea un poquito más racionalizada sobre el tema, ¿no? En el sentido de que ni todos son donantes potenciales, ni todos son receptores potenciales de entrada, y en el caso de quienes sí lo necesitan, y esa es la importancia de los comités, sí hay, digamos, no solo las discusiones, sino los instrumentos para llevar a cabo una toma de decisiones lo más justa posible en materia de a quién asignar un órgano en un contexto de escasez. Okay. Y sería importante mencionar que esa idea es todavía lejana de que la lista de 21,000 llegue a cero, ¿no? Entonces, entre más cercana a cero será mucho mejor para la población, pero aumentan las probabilidades. Justo era la reflexión de Cintia con las proyecciones, ¿no? Tú hiciste una estimación más o menos cuántos años. Sí, no, ni de aquí a siguiendo la tendencia actual, de aquí a 2050 no llegamos ni a la mitad de la lista. Correcto. Bueno, tenemos un par de preguntas adicionales. Mariana López Santiago, ¿cuáles creen que sean los mecanismos para que los centros estatales de donación puedan obtener más recursos? Muy buena pregunta. Yo creo que ahí sí hay que apelar un poco al diseño de la reforma del sistema de salud mexicana y apostar a mayores niveles de corresponsabilidad en lo que es el nivel de inversión. En este caso tenemos, por un lado, fondos que vienen del nivel federal y que más o menos son rastreables a través de distintos sistemas de rendición de cuentas, pero la parte que a veces nos genera dudas y donde quisiéramos poner un poco la atención es en el esfuerzo estatal. ¿Qué pasa con los estados de la República que por una razón u otra no han instalado su comité estatal de trasplante? Y en esos casos particulares, obviamente, para el ciudadano, tendría que haber también las posibilidades de valorar cuál es el nivel de responsabilidad política que tiene su gobierno, en este caso local, ¿no? Como vimos con el caso del Estado de México, en donde desde los municipios tienes más o menos acción, pero también en la parte estatal, ¿no? Hay estados, digo, y hay que decirlo con todas las letras, no nos vayamos con la idea de que Chiapas no tiene infraestructura sanitaria, digo, desde hace alrededor de 10 años ha habido un desarrollo muy importante de recursos de atención médica en ese estado, y a lo mejor lo que toca ahora es identificar los mecanismos para que la participación financiera estatal empiece a jugar un papel más destacado. Ahí sí me gustaría un poco recordar la historia del financiamiento del sistema de salud mexicano, y sí tenemos como historias muy favorables en donde las aportaciones son a veces casi 1 a 1, es un peso federal por un peso estatal, pero tenemos ejemplos, desgraciadamente, donde los estados no aportan y por desgracia esta idea de que es el nivel federal el que tiene que desarrollar la infraestructura sigue permeando en la ciudadanía
y por tanto pierden, digamos, cierta capacidad de exigibilidad, ¿no? Para pedirle a sus gobernantes locales que por favor inviertan o volteen sus ojos a necesidades de salud de carácter un poquito más complejo, ¿no? Como las que estamos discutiendo. Sí, que por otra parte no es solamente la figura o los recursos para los centros estatales, sino que, como bien comentaba el maestro, o sea, es toda la estructura, porque al final un centro estatal se encarga como de esta rectoría, de esta coordinación y dirección, pero donde se terminan implementando, llevando a cabo pues todos los procedimientos son en las estructuras sanitarias, ¿no? Correcto. Bertalicia Hernández pregunta, ¿podemos ver a manera de transparencia cómo van las listas de personas que se encuentran en espera de un trasplante? De tal manera que sea evidente que sepamos que van caminando adecuadamente y que tendrá el paciente la oportunidad de una donación sin discriminación por las múltiples causas que ya conocemos. Pues en este momento te podría decir que no sé si sea debido a la migración que están teniendo las estructuras de la Secretaría de Salud a la página del gobierno federal o a qué se deba, pero en este mecanismo de datos abiertos aparece disponible el poder ingresar a una serie de datos. Sin embargo, con esta migración, actualmente, ayer antier que intenté entrar, no me dio acceso. Sin embargo, bueno, aparecen disponibles los datos. Yo esperaría que quizá en algunos días o semanas pudiéramos intentar accesar a estos datos. Ahora sabemos que hay estados que trabajan de manera más o menos responsable con sus listas de espera y en donde inclusive se han dado algunos casos de denuncia pública por abuso precisamente sobre la forma en cómo se maneja la lista de espera, o se han denunciado inclusive, cosa que hay que por supuesto aplaudir por parte de la ciudadanía, se han denunciado casos de abuso y corrupción para mover gente en la fila, ¿no? Esas son las situaciones por las cuales consideramos que es fundamental que estos sistemas sean transparentes. No solo los de la fila, sino los que ingresaron a la fila y los que se quieren salir de la fila. Correcto. Nos pregunta Claudia Ivonne García, ¿habría alguna forma de que se diera una conferencia de prensa con los principales medios de información donde se pudieran otorgar información puntual como la que nos otorgaron el día de hoy para evitar encabezados negativos que puedan entorpecer el avance de esta ley altruista? Bueno, así como conferencia de prensa, el Instituto Nacional de Salud Pública cumple con este tipo de actividades una misión que es de carácter informativo y consideramos, por lo menos un servidor muy afortunado, que la fecha de programación de este tema haya afortunadamente coincidido con un proceso legislativo. Creo que eso no me había pasado en 30 años de trabajo en el instituto. Entonces, estar en un tema que en ese momento es relevante, obviamente nos debe llamar la atención sobre todo lo que se tiene que hacer para mantener el tema en la agenda, ¿no? Para mí es donde estaría la parte de mayor responsabilidad. No sé qué opinas tú. Sí, bueno, pues yo creo que quizá no como la figura institucional, pero creo que desde la sociedad civil, como lo comentaba hace un rato, se han dado una serie de apoyos y de posicionamientos al respecto. Entonces, creo que en este sentido sí está ocurriendo, pero pues bien podría maximizar. Correcto. Bueno, pues adicional, pues hay comentarios felicitándolos por la presentación y preguntando sobre si estará disponible. Sí, esta videoconferencia y todas las que vendrán posteriormente se graban, así que les haremos llegar por medio del correo electrónico en el que se registraron la liga para que puedan reproducirla y pues justo eso también abona a esta parte de la difusión, así que si pueden compartirla con sus colegas en sus instituciones, inclusive con sus familiares, ¿no? Y demás, si les resulta un tema interesante, pues creo que es una buena estrategia para llegar a más personas. Y pues, sin más, agradecer nuevamente a nuestros ponentes del día de hoy, excelente ponencia como bien comentan todos los asistentes, y complementar la información para este ciclo de videoconferencias para aquellos que se están incorporando de manera reciente. Se lleva a cabo de manera anual y es aproximadamente 2 veces cada mes, a excepción de julio, pero les haremos llegar también por correo las fechas exactas y la temática de cada una de estas videoconferencias. Este año en total habrá 15 y la próxima es
lesiones causadas por el tránsito, abordaje desde la perspectiva de la salud pública del doctor Ricardo Pérez Núñez, el día 24 de abril. Ya posteriormente tendrán más detalles de las 15 videoconferencias de este año y pues agradecerles nuevamente por su asistencia y pues nos escuchamos la próxima. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buena tarde.